Hola, buenas tardes. ¿Todo bien? ¿El audio? ¿Todos? ¿La presentación también? Todo lo demás, pues yo creo que también, espero. Bueno, vamos a ver, vamos a seguir el tema de la vez pasada. Nos quedamos carcinoma uroteliales, en este caso estamos viendo los de la vejiga, acuérdense. Que son los más comunes también y los más importantes de este tema. Bueno, a ver, alguien. ¿Quién dijo yo? Alguien que quiera hacernos un resumen de lo que vimos en la clase pasada. Grandes rasgos, lógicamente. ¿De la clase pasada? Ajá. Bueno, pues vimos que el carcinoma de vejiga era el segundo cáncer más común en las vías genitourinarias. Era más común en los hombres, sobre todo si son mayores de 65 años. Los factores de riesgo, pues el principal era el tabaquismo, pero también había personas que su trabajo los hacía trabajar con químicos, hule, petróleo, y que esas cosas pues también era un factor de riesgo al desarrollo de este cáncer. También que había pacientes que por el uso de ciclofosfamida también podía ser un factor de riesgo. Que antes de tratar un carcinoma o un tumor, debemos de estadificarlo, y se hacía con una clasificación que era la de NMS. NM. Ajá, exacto. Y que se evaluaban los ganglios linfáticos, si había metástasis, que la mayoría de los carcinomas eran epiteliales y que el otra parte eran adenocarcinomas. Y ya es lo que me acuerdo. Bueno, muy bien. ¿Alguien otro que quiera participar? No, ya complementar eso último. ¿Alguien? Los que platicamos de los otros tipos de tumores. O bueno, eso es parte también de lo que vamos a ver ahorita. Entonces, no sé si quiere alguien participar de esto. Vamos a ver cómo otra vez eso que comentamos. Son lo que siguen estas diapositivas. ¿Alguien? ¿O ya seguimos? Bueno, ya seguimos. Entonces, lo que Ayami les comentó, pues sí, es un buen resumen de lo que platicamos la clase pasada: factores de riesgo, tipos de tumor, y ahorita vamos a continuar con eso. Es un tema largo, muchas cuestiones que comentar, y vamos a seguirle entonces con esto. Como vimos, los tumores de células de transición o uroteliales son los principales de vejiga, aproximadamente el 90% son de estos. Aparecen como lesiones papilares exofíticas. Les comentaba yo que eran como un arbusto que tiene un tallo delgado o angosto, y de ahí salía y se expandían las ramas, por así decirlo. Aunque también pudieran presentarse como sésiles o ulcerados. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen una base más amplia, más no tienen un tallo delgado y de ahí surgen, sino que su base es amplia, y lo cual hace que estos tipos de tumores tengan más riesgo de penetrar más profundo, de ser más invasivos. Entonces, si son papilares, son pues un poquito menos agresivos, por así decirlo, que si son sésiles. Se reconoce. El carcinoma in situ es otro tipo de tumor que también tiene un potencial invasivo importante, aunque este es un epitelio plano. Haz en cuenta que este es el inicio, por así decirlo, de los tumores. Aquí el problema es que se expande por toda la vejiga, y eso nos crea un problema. Aquí más que nada vamos a detectar cambios en las células, núcleos grandes, con hipercromáticos, y nucleolos también grandes. Estos son como características de las células que cambian, y son características de células neoplásicas o de cáncer.
El otro tipo de tumores, como dijo Dami, importantes, bueno, hay adenocarcinomas y también vamos a ver ahorita los epidermoides. Adenocarcinoma, pues también, aunque son mínimos los tipos de tumor que presentan adenocarcinoma, también son importantes porque son agresivos. Estos tienen como antecedente pues principal, igual que los epidermoides, cistitis recurrente, ¿no? Infecciones o inflamación crónica. Estos, dependiendo si es un tumor que les reportan como adenocarcinoma o con diferenciación glandular y está en el piso de la vejiga, muy probablemente sea un primario de vejiga, o sea que el origen sea ahí mismo en la vejiga, que son raros, muy raros. La otra es que si está en el domo de la vejiga, tiene más relación con el uraco. El uraco, les comentaba, pues, que es la persistencia de un cordón o de un conducto que del ombligo hacia el domo de la vejiga, que después se oblitera. Pero bueno, habíamos visto en la embriología que existe la persistencia de uraco, que son como quistes o que queda permeable y hay secreción ahí o abscesos. Y en este caso también puede surgir de ahí tumores, y estos son adenocarcinomas. La diferencia pues es que estos casi siempre se presentan en el domo por la zona. Lógicamente el uraco se conecta a la vejiga por el domo, y si es en el piso pues nosotros creemos que es un primario de vejiga, adenocarcinoma. Y esto, la importancia de lo que les comentaba, son muy agresivos y normalmente un paciente, aunque le demos el tratamiento adecuado, pues tiene una supervivencia de 5 años de menos del 40%, o sea, menos de la mitad va a sobrevivir a los 5 años de este tipo de tumores. El otro que les comentaba, diferente a los de células intransicionales, que es importante, es el epidermoide. Comentábamos que en algunos lugares pues es por parásitos, y en otros lugares como en Estados Unidos se relaciona más crónicas, cálculos o sondas, ¿no? Crónicas, pacientes que viven con sonda. Estos pacientes pues tienen unas células poligonales que son la característica, y también son hasta cierto punto agresivos, aunque no tanto como los adenocarcinomas, pero no son tan comunes también. Entonces lo común que encontramos son uroteliales, que son los primeros que vimos, de células transicionales. Hay algunos indiferenciados. Acuérdense que en el tema de tumores, indiferenciado quiere decir que no se detectan características, por así decirlo, claras de las células. Si vemos, por ejemplo, esta imagen, pues como que se ve todo desorganizado, no se alcanza a ver a lo mejor una célula, pero no bien formada, no se ven los elementos. Al final, los tumores, mientras más indiferenciados sean, van a ser más agresivos, o sea, son más agresivos, tienen más potencial de metástasis. Ejemplos de carcinomas indiferenciados, en este caso de la vejiga, neuroendocrinos y de células pequeñas, que son agresivos, y normalmente estos, si los encontramos, ya va a haber metástasis en otros lugares. Ya otros menos frecuentes también pueden ser combinados, que tengan lo que les decía, que sea urotelial, pero también tenga alguna parte glandular o una parte epidermoide. Estos no son tan comunes, pero bueno, también los podemos llegar a ver. Otros que son no epiteliales, bueno, los epiteliales raros, que estos todavía son mucho menores, son estos: pilosos, carcinoides, carcinosarcoma, melanoma. Los no epiteliales pues son estos: coriocarcinoma, linfomas, feocromostomas. Estos la verdad es que sí son muy, muy raros de ver o de encontrar. Y los que les comentaba, hay algunos que no surgen en la vejiga y que son metástasis de otro lugar. ¿Alguien se le olvidó apagar el micrófono? A ver, chequen ahí sus micrófonos, porfa. Pacientes con metástasis, que el tumor aparece en la vejiga, o ahí lo documentamos, pero se originó en otro lugar, como habíamos comentado: melanomas, linfomas, de estómago, de mama, de riñón, pulmón. Todos estos pueden generar metástasis a la vejiga. Como les digo, también no es tan común, todo esto no es tan común, pero puede llegar a presentarse. Ahora sí vamos a los datos clínicos, que ya comentamos un poquito de eso también. ¿Qué van a tener los pacientes con tumores vesicales? Normalmente al principio, como todo tumor, en un principio no dan síntomas, y casi siempre cuando dan algún síntoma o hay un signo, es porque el paciente ya tiene cierto avance, ya progresó en cierto nivel el tumor. Entonces, casi siempre el dato más característico va a ser la hematuria, eso sí es un hecho. El paciente que buscamos intencionalmente un tumor es porque presenta hematuria, ya sea macro o microscópica. Aunque hay algunos otros tumores, por ejemplo los epidermoides o los carcinoma in situ, que
puede dar otro tipo de síntomas también, como más síntomas irritativos que les comentaba yo. Los irritativos, acuérdense, pues, poliaquiuria, tenesmo, disuria. Estos son síntomas irritativos y estos también pueden presentarse. Un paciente que presenta estos síntomas recurrentes, crónicos, no encontramos infección, o le damos tratamiento y no mejora, y meses, años con los síntomas, habría, y tiene antecedentes, por ejemplo, de tabaquismo, alguna situación de riesgo, pues también habría que pensar en descartar esta situación. La otra sería una enfermedad muy avanzada en la cual, por ejemplo, los tumores ya estén en la columna, lógicamente nos va a dar dolor óseo, ¿no? Pero esto es más difícil. O si está las metástasis obstruyendo el uréter, nos va a dar dilatación del riñón. Pero bueno, lo más común va a ser la hematuria y, en dado caso, en ocasiones, síntomas irritativos. Esto, si fuera un tumor pues gigante, probablemente lo puedan palpar o revisar a la palpación, checar a la palpación. También es raro. Si hay hepatomegalia, podrían detectarlo, o linfadenopatía. Esto podría ser cuando los ganglios están invadidos al nivel supraclavicular. Ustedes a la palpación pueden llegar a palparlo. Si detectan esos ganglios, pues hay que sugerir que puede tener un tumor, aunque lo más común, si da supraclaviculares, puede ser de pulmón o de mama, pero bueno, si encuentran un ganglio por acá y todo cuadra, lo están valorando por hematuria y tabaquismo y demás, pues puede ser una opción que sea parte de datos clínicos. Si obstruye los ganglios linfáticos o los invade, también nos puede dar linfedema. ¿Qué es esto? Pues un edema de miembros inferiores, una hinchazón de los miembros inferiores por obstrucción de los linfáticos. Y como les decía, dependiendo de la parte que esté afectando, pues es el síntoma que pudiera llegar a dar. Pero bueno, en general, casi siempre lo vamos a detectar, o los datos nos van a ser hematuria. Ese es el más común y más persistente y constante en estos pacientes. Y lo de los síntomas irritativos. En estudio de laboratorio, ¿qué le vamos a pedir a estos pacientes? De un inicio, como siempre, pues un examen general de orina. Lo que hemos comentado puede ser una falsa hematuria, puede ser un medicamento que esté dando esa coloración, puede ser que sea una hematuria por infección, puede ser una piedra, pero bueno, de un inicio el examen de orina para corroborar la hematuria es importante. Si es puede estar acompañada de piuria, acuérdense que son la presencia de leucocitos, inflamación y sangre, ¿no? Podría ser una causa, aunque también esto lo puede dar una infección, lo puede dar una piedra, pero bueno, en general hematuria. Si es que fuera un tumor que ya está obstruyendo los ureteros de los dos lados, podremos tener elevación de asuados. Los asuados son la creatinina, el BUN, la urea, ¿sí? ¿Qué más? Anemia. Las anemias son constantes en enfermedades crónicas. En este caso, si un cáncer es una enfermedad crónica, podemos generar anemia, o si es un paciente que ha sangrado mucho tiempo, que ha presentado hematuria por mucho tiempo, pues a lo mejor puede ser que ya tenga alguna afectación que se esté presentando como anemia también. Aparte de los estudios de orina, pues biometría hemática, acuérdense, todo sangrado ya sea por hematemesis, hematoquesia, melena, o en este caso hematuria, pues también es importante una biometría hemática para ver si hay repercusión ahí, ¿no? En general en la parte hematológica. Después de esto le vamos a pedir, bueno, el examen de orina ya dijimos, y la citología urinaria. Aquí en la citología urinaria se dan muestras de orina, el patólogo o el citólogo revisan esta muestra de orina y valoran las características de las células, y aquí pueden llegar a encontrar o diferenciar las células de urotelio normal, o pueden identificar células de urotelio neoplásico. Aquí este estudio es más preciso para tumores de alto grado, o sea, uroteliales de alto grado o de etapa avanzada. Si son uroteliales de bajo grado, o sea, menos agresivos, por así decirlo, es menos preciso este estudio. Entonces sí se ha visto que, aunque nos diga que no tienen, puede ser que sí tenga tumor urotelial, pero que sea de bajo grado. Pero los son de alto grado, o el carcinoma in situ, son dos tipos de tumores que se pueden detectar o tienen una precisión importante la citología urinaria. Sale otros estudios que se han desarrollado, que para
ayudar a la detección del cáncer de vejiga son estos marcadores. Aquí en México normalmente no se utilizan, es raro encontrarlos, sí deben de estar, pero la verdad es que normalmente no los pedimos y no los encuentras en todos los laboratorios. Son marcadores que te ayudan, que van dirigidos hacia ciertas células de cáncer de vejiga y se complementan con la citología. Aquí está más o menos la sensibilidad, o sea que si sale negativa no quiere decir que no lo tenga, pero si sale positivo, lógicamente la probabilidad de que tenga cáncer va a ser 90 al 100%, 93 al 100%. Si lo descarta, como les decía, puede ser un tumor de bajo grado y que por eso no lo haya detectado, pero no quiere decir que no tenga cáncer. Y esto se ayuda con los marcadores que ven aquí, NMP22, DTA, BTA-TRAC, telomerasa. Estos son marcadores hacia ciertos productos de las células malignas o cancerígenas que va a detectar esos marcadores. No nos vamos a detener mucho porque, como les digo, no son muy prácticos, no se utilizan mucho en la práctica real, pero bueno, para que los conozcan y sepan de qué trata. No es un diagnóstico de cáncer, no les va a dar cáncer de esto, simplemente les va a ayudar, junto con la citología, a que podamos valorar el riesgo, la probabilidad de que una persona pudiera tener cáncer. Después de eso, pues ya tenemos un paciente con hematuria, la clínica, estudios de laboratorio, examen de orina, la citología. Parte del paquete, digamos así, de estudios que le vamos a pedir o del protocolo va a ser estudios de imagen. Lo normal es que hagamos estudios contrastados. Casi siempre empezamos con un ultrasonido. El ultrasonido nos va a detectar si es un tumor grande, si es un carcinoma in situ, un papiloma. Esto normalmente no nos va a detectar un estudio de imagen, de ultrasonido principalmente. Entonces casi siempre, si tenemos la duda, vamos a mandar un estudio contrastado. Antes se usaba la urografía excretora. Como les decía, se llena la vejiga bueno, aquí ya bajó en teoría el contraste por los ureteros. El contraste llena la vejiga y esta parte, aquí está el contraste y aquí está el tumor, ¿no? Aquí hay algo que está ocupando la vejiga y que no está llegando el contraste a ocupar este espacio. Entonces aquí hay algo que está ocupando un espacio y que lo más seguro es que sea un tumor. Actualmente, como ya habíamos platicado, la tomografía es más precisa y es lo que utilizamos normalmente. Ya que tenemos un estudio de imagen donde nos dice puede ser que tenga un tumor, hay ciertas características en la tomografía. La tomografía nos va a detectar o el tumor que refuerza con el medio contraste, y por eso vamos a usar el medio contraste, porque si pinta más con el medio contraste es muy probable que sea cáncer. Y también pues nos va a detectar metástasis o descartar metástasis. Por ejemplo, si fuera un tumor que todavía no se hace una bola, uno de los datos que nos puede sugerir también tumor es que haya un engrosamiento focal de la pared de la vejiga, o sea que no se engruese toda la pared completa, sino que una parte de la vejiga está engrosada y que capte también contraste. Son datos que podemos obtener de la tomografía y que nos sugieren tumor maligno. Hay otros estudios como el PET, que ya también son estudios muy sofisticados, que no los vamos a encontrar en cualquier lado, son en centros muy especializados, principalmente en la Ciudad de México, aunque aquí, por ejemplo, en Monterrey también los encontramos, pero no son tan comunes y son caros. Entonces, estos normalmente no son tan fáciles de enviar, pero bueno, para que conozcan y sepan que también un PET-CT se utiliza para detectar metástasis microscópicas. Y esto lo pueden indicar, aunque les digo no es tan común y no es tan utilizado porque no hay en cualquier lado y son caros. Entonces, ¿cómo se ven? Ya que tenemos los estudios de imagen, lógicamente lo tenemos que corroborar con una cistoscopía, o sea, entrando con una lente y viendo ya en el interior de la vejiga, pues qué es lo que está pasando en esa imagen, que ya tenemos una sospecha. Pueden ser tumores pequeños, algunas células que apenas se ven, un tumor un poquito más grande. Este es un tumor velloso muy grande, un papiloma infiltrante. Entonces, más o menos esta es la característica, así se ven más o menos los tumores. Ya se había presentado algunas imágenes, pero ahorita se les vuelve a tomar. Este sería como un tumor papilar que les comentaba, que es una base o una fronda gruesa, amplia, pero el tallo o la base es delgadita. Y este es un tumor sésil, o sea, es más ancho
la base está, todo esto es parte de la base, entonces estos les comentaba que son más invasivos. Es más fácil que este tumor esté llegando hacia la profundidad de la vejiga a que este tumor esté provocando eso. Son tumores gigantes, lógicamente van a tener áreas de necrosis, una parte del tumor se muere o incluso se absceda, pero bueno, son características microscópicas. Esto es un ejemplo ya práctico, un tumor vesical que tiene reforzamiento con el medio de contraste, y por ejemplo este es un ejemplo, el tumor está en el domo y está pendiente que lo operemos, pero bueno, este paciente probablemente tenga un adenocarcinoma, que es raro, y que sea de uraco, porque está en el domo de la vejiga, lo que les había comentado. Un adenocarcinoma de domo puede ser de uraco. Tenemos un reporte de una biopsia donde nos dicen que tiene también urotelio, pero que tiene diferenciación glandular, o sea, pudiera ser también un tumor combinado. Vamos a ver ahora, ya que lo operemos, cuál es el diagnóstico final. Entonces, si nosotros entramos, hay varias formas de ver los tumores. Esta es una, así se pueden ver. Este es otro tipo de tumor. Estos son tumores vistos en una cistoscopía, ¿sale? Entonces pues ya detectamos el estudio de imagen. ¿Qué es lo que sigue? A fuerzas tenemos que entrar, verlo y tomarle muestra. Si es aquí no es una biopsia como tal, tratamos de resecar la totalidad del tumor, si es que se puede. Entonces, lo que sigue es esto, la cistoscopía y la resección del tumor. Nosotros entramos con una cámara, vemos el tumor y lo tratamos de resecar con un resector, y nosotros tenemos que tratar de quitar ahí pacientes muy agresivos, bueno, de tumores ya muy grandes en los cuales no nos permite quitar la totalidad del tumor y se tiene que hacer en otro tiempo, por ejemplo, y nosotros tenemos que quitar el tumor e irnos profundo para ver hasta dónde llega en la profundidad la base del tumor. Por lo que les comentaba, si el tumor penetra la muscular, es un pronóstico malo. Si el tumor no ha penetrado la muscular, pues el paciente tiene un buen pronóstico, o sea que es un tumor superficial y que tiene muchas opciones de manejo y de que se cure incluso, ¿no? Entonces se entra con la cámara, aquí lo manejan como biopsia, pero en realidad es una resección de todo el tumor y se saca todo para ver pues dejarlo ya sin tumor y mandarlo a estudiar completamente. Aquí, por ejemplo, es un video, este es de una cistoscopía. Entonces nosotros entramos, ahí está el vero montamos, estos son bordes de la próstata y este es el cuello de la vejiga. Entramos a la vejiga y vean toda esta superficie con lesiones, que todo esto se tiene. En este caso, por ejemplo, pues es un área muy profunda. También ya hay cambios en la vejiga de esfuerzo urinario, se hace trabécula, se llaman, son como esas cuerdas que se veían, y se engruesa. Entonces esto es lo que nosotros vemos normalmente en una cistoscopía, y después de esto tenemos que ir a resecar todos estos tumores que encontramos. Esto es la forma en la que se ven los tumores en una cistoscopía. Esto, miren, más o menos así se ven. El tumor característico, a ver, tal vez. Esto pues está un poco sangrante. Déjenme ver si... Así más o menos como lo que se vio aquí abajo, ese es que está acá, es así más o menos se ve el tumor. Normalmente los tumores uroteliales, que son los más comunes. Aquí de este lado tenemos, bueno, aquí tengo otro video en el cual este es el equipo que usamos, es un resector. Esto no estamos resecando aquí el tumor como tal, pero es para que ustedes vean cómo funciona el asa. Y con esta asa nosotros resecamos las imágenes o las lesiones que tiene la vejiga para mandarlas a estudiar. Les digo, aquí nosotros tenemos que quitar todo lo de arriba que vemos de la lesión y la base como tal, de donde está agarrado el tumor, y irnos lo más profundo que podamos. ¿Cuáles son las complicaciones de este procedimiento? Lógicamente, perforación de la vejiga, que el patólogo necesita que le mandemos músculo para que nos pueda decir si está invadiendo o no. Hay veces que no alcanzamos a agarrar músculo y tenemos que meterlo otra vez a operar. Hay veces que no podemos quitar todo el tumor y tenemos que llegar a operarlo por segunda vez para detectar adecuadamente y poderlo estratificar lo mejor posible.
Entonces ya con esto del histopatológico de esa biopsia o de esa resección transuretral, nosotros vamos a poder estadificar al paciente y en base a eso se van a tomar las decisiones de tratamiento, como se había dicho, el TNM. Entonces ya tenemos la tomografía que nos va a dar la N, la M y la primera parte de la T, lógicamente, y el diagnóstico histopatológico de lo que mandamos a estudiar, y nos va a dar completar lo que es la T para ver hasta qué capa está abarcando. Les había dicho algunos marcadores moleculares que pudieran llegar a utilizarse, que normalmente no tenemos acceso a ellos. Y entonces ya con esto nosotros, el tratamiento es lo que hicimos en un inicio para diagnosticarlo histológicamente, pues es parte del tratamiento. Si nosotros logramos quitar todo el tumor y el reporte nos dice que es un tumor superficial, nosotros podemos incluso meterlo a un segundo resección y después de eso ahí podemos darle quimioterapia o inmunoterapia intravesical. Estos son en los tumores más de alto grado, pero que son superficiales. Nosotros les pasamos por la sonda, por una sonda les introducimos quimioterapia, algunas sustancias que se consideran quimioterapia o inmunoterapia, como es el BCG, y también se pueden hacer resecciones posteriormente, ¿no? Si es que recurren los tumores. Entonces, dentro del tratamiento local, por así decirlo, menos agresivo, intravesical, está aplicar quimioterapia intravesical. Como se había dicho, se hace la resección y después se pone la quimioterapia. Normalmente usamos mitomicina C, esto es lo más común, aunque a veces ahorita en este sexenio incluso ha sido difícil conseguirla, pero mitomicina C, tiotepa, o la otra, esta es una inmunoterapia, esto no es quimio, es una inmunoterapia que se llama, es aplicar el bacilo de Calmette-Guerin, que es el BCG, lo mismo que ponen las vacunas antituberculosis. Este es otro, bueno, es un derivado de eso, lógicamente, se utiliza dentro de la vejiga. Entonces nosotros ya hicimos la resección y para matar todas esas células que pudieron haber quedado, nosotros usamos la quimioterapia, ¿no? Entonces como adyuvante, y después de la resección pues, las ponemos, profiláctico, para que no, si es que llegamos a quitar todo el tumor, para que no vuelva a salir, o terapéutico para ver todas esas partes del tumor que hayan quedado o células que no alcanzamos a ver, o si es un tumor microscópico, con esto lo tratamos de eliminar. Se ha visto que con este tratamiento de resección y quimioterapia o inmunoterapia vesical podemos tratar adecuadamente los tumores superficiales. Se ha visto que ayudan mucho a disminuir la recurrencia. En el tumor de vejiga hay dos situaciones comunes: que recurran, o sea, que vuelvan a salir los tumores, y que progresen, o sea, que tú lo quitas, lo tratas y después sale el tumor, pero ahora sale también más profundo. O si antes era de bajo grado, ahora sale de alto grado. Entonces, son dos situaciones que tenemos que cuidar mucho de esto, de este tumor de vejiga. Y entonces, con este tratamiento nosotros hemos visto que los superficiales de alto grado, que están en T1, pues disminuye mucho el riesgo de recurrencia y de progresión. Ya si son de T2 a T4, este tratamiento no nos sirve de nada y estos pacientes a fuerzas tienen que ir a cistectomía, o sea, a cirugía radical, quitar toda la vejiga y después dar quimioterapia, o puede ser quimioterapia antes de quitar la vejiga, o puede ser quimioterapia y radiación sin quitar la vejiga. Entonces todo dependerá de muchas cosas, del paciente, si aguanta la cirugía o no, la edad, muchas situaciones, ¿no? Ya si el paciente tiene metástasis o ganglios, pues a estos pacientes la cirugía como tal no les va a servir completamente, no los vamos a curar, y a ellos lo que les toca es quimioterapia y en dado caso tratar de ayudar. Por ejemplo, los tumores, si los dejamos en la vejiga están sangrando, pues a veces para eso se hace la cirugía, para quitar ese tumor y que no esté sangrando y que no ponga en riesgo al paciente. Entonces aquí es características de los tres medicamentos que les comentaba: mitomicina C, antibiótico antitumoral, o lo consideramos para una quimioterapia, inhibe la síntesis de DNA, se diluye en solución y se aplica por una sonda a través de la vejiga, y más o menos lo pones una vez a la semana por 6 semanas. Casi todos estos tienen como riesgo pues que irrite, que les dé disuria, que irrite la vejiga, que les duela, síntomas urinarios irritativos como tal, algunos exantemas por algún tipo de reacción secundaria.
La teotepa no es tan común que la usemos, es más común la mitomicina C, pero bueno, también está descrita que se puede utilizar. Es un quimioterapia un poco más fuerte. Este se da 30 miligramos a la semana y puede producir unos efectos secundarios como fibrosupresión, como muchos de los de quimioterapia que se usan, leucopenia, trombocitopenia, ¿sale? Y el más común y que en teoría, pues en general parece que a los urólogos nos gusta más usar, es la inmunoterapia, que es el BCG. Esta es una cepa atenuada de lo que comentamos, una micobacteria bovis. Este es el tratamiento ideal para el carcinoma in situ. Les decía que las células están diseminadas, entonces estas instilaciones es la primera opción de tratamiento y se hace esta vez, damos una por semana, por 3 semanas seguidas, dejamos descansar y a los de 3 a 6 meses damos otra y así se tienen que mantener estos tratamientos más o menos por unos 3 años para disminuir ese riesgo de recurrencia. Si les damos solo una dosis, puede ser que sí ayude, pero también no es tan efectivo. Entonces estos pacientes tienen una dosis de inducción y después tenemos que darles una dosis de mantenimiento, ciclos de mantenimiento, hasta más o menos 3 años. Estos pacientes los tenemos que dar seguimiento con cistoscopías, con estudios de imagen, para ver que no regrese el tumor. Riesgos del BCG, pues igual polaquiuria, tenemos cistitis, pueden sangrar, infección. Acuérdense que también es una BCG, entonces hay pacientes que les dan BCGitis, se llama, es como si les diera tuberculosis, tuberculosis por la vacuna, por así decirlo. Puede ser a varios niveles. Hemos tenido pacientes que les irrita la uretra y son disurias muy marcadas, con hematuria incluso, de la cistitis por el inmunoterapia, o puede dar ya efectos más severos. Estos pacientes que hicieran alguna reacción como si los infectáramos de una infección aguda, digamos, por el BCG, necesitan incluso tratamiento con isoniazida y antituberculosos como tal. Entonces, tipos de manejo quirúrgico, pues el inicial, eso es a todos los pacientes de tumor vesical, van a iniciar una resección inicial, que es la RTV, resección transuretral del tumor. Como les dije, sirve para tomar biopsia y mandarlo a estudiar, pero también es un tratamiento curativo. Si ustedes quitan todo el tumor o quitamos nosotros todo el tumor, lo completamos ya que tenemos el diagnóstico, y si abarca o no muscular y todo eso, lo completamos con inmunoterapia o con quimioterapia intravesical. Puede recurrir hasta en 80% de los pacientes, por eso se tiene que completar, pero tenemos que escoger al paciente que lo vamos a tratar solo con la resección, ¿sale? Si es un tumor pequeño, si es superficial, pues puede ser con esto y más la quimio o la inmunoterapia sea suficiente. Estamos hablando, acuérdense, el otro es de quimioterapia intravesical, o sea, local, no en la sangre. Eso es para tratamiento. Los otros tipos de quimioterapia son para tumores sistémicos, o sea, donde ya están con metástasis o más avanzados. Después otro tratamiento de cistectomía parcial, el tumor T1 a T3, que solo están en una pared y están muy limitados. Estos pacientes puede ser que solo que podamos quitarles nada más una parte de la vejiga, no toda, aunque no, si es un paciente que esto podría manejarse en pacientes que recurren los tumores en un solo lugar, pero que no han progresado. Si el paciente, como les dije, ya está invadiendo la muscular, pues normalmente lo que se tiene que hacer es una cistectomía radical. La cistectomía radical pues, es quitar toda la vejiga con los órganos que están al lado, ¿no? En este caso la grasa, el caso de un hombre, por ejemplo, la grasa, la próstata, las vesículas, todos los órganos que están alrededor. En el caso de mujeres, pues vejiga, grasa, anexos, cuello, uterino, el útero. Entonces, en estos casos, el paciente se va con todo y después los ureteros los tenemos. Hay varias opciones. Uno, que los ureteros los saquemos a la piel y que orines por aquí, por la piel. Otro, que hagamos una vejiga de intestino y ahí conectemos los ureteros y le sacas el estoma también, o sea, esa vejiga nueva que hicimos con el intestino lo sacamos a la piel y por ahí orina el paciente. La otra es que sea un tipo de tumor en el cual esa vejiga nueva que hicimos de intestino lo podamos conectar a lo que quedó de uretra en dado caso de que quede algo y que orine por abajo. Entonces son varios tipos de que podemos dejar para que el paciente siga orinando. La última de ellas sería desfuncionalizar los ureteros, se llama, o sea, ligamos los ureteros
y les ponemos nefrostomías en los riñones para que por ahí drenen la orina. La verdad es que en este caso de los tumores de vejiga son muy mutilantes, se llama. O sea, el tratamiento es agresivo y el paciente, pues al final de cuentas, no va a quedar al 100% y al final va a estar orinando, les digo, por un estoma a través de la piel o por unas ondas de nefrostomía. Entonces hay que escoger bien al paciente. Si es un paciente ya mayor de edad, que a lo mejor pues es un tratamiento muy agresivo, pues tratamos de buscar otras opciones. Puede ser resecciones para quitar lo máximo de tumor, quimioterapia, radioterapia, por ejemplo. Pero bueno, estos son los tratamientos probables curativos. Estos son los que se utilizan en pacientes que todavía no están metastásicos y que si es superficial, pequeño y todo, la RTV, si es un tumor un poco más grande o recurrente y que está localizado en una parte de la vejiga que se puede quitar, la estectomía parcial. Y la mayoría de pacientes que no son superficiales, la indicación es esto, la estectomía radical, quitar toda la vejiga con todo lo que está alrededor. Por lo que les comento que si uno deja tumor, pues ese tumor va a progresar y al final vas a terminar quitando la vejiga de todos modos, pero ya sin riesgo con el riesgo de que no lo vas a curar. Entonces, pues aquí nos vamos a quedar el día de hoy, ya va a acabar el tiempo. Pues queda menos de un minuto, entonces ya terminen de estudiar bien el capítulo. Para el día de lunes terminamos. Las dudas que les generen el lunes las platicamos, y el siguiente tema que vamos a ver es el capítulo de próstata. Entonces, para que empiecen también a leer próstata, el capítulo de próstata abarca los dos, hiperplasia y cáncer de próstata. Entonces vamos a seguir el camino del libro, pues así como marca, ¿sale? Entonces vejiga y después próstata. Entonces nos vemos la siguiente clase. Nos vemos el lunes. Nos vemos, doctor.